Un informe recién escrito por el mayor general retirado del ejército australiano, Mick Ryan, ha enviado a la prensa occidental a una sobremarcha febril. Hace la audaz afirmación de que el ejército ruso se está adaptando y evolucionando, y que los viejos y trillados estereotipos de que los rusos son estúpidos son perjudiciales para Ucrania y deberían acabarse. Y esto sigue a una serie de sentimientos similares en Twitter, Telegram y otras redes sociales ucranianas. Alarmados por una ola de recientes éxitos rusos, la nueva opinión habitual parece ser que Rusia se está recuperando, y se está produciendo un nuevo ajuste de cuentas entre los expertos que apoyan a la AFU. El Mahadar War Institute en West Point enumera sus credenciales de la siguiente manera. El mayor general Mick Ryan, ejército australiano, se graduó del Royal Military College, Dantrum, en 1989. Ha estado al mando de unidades del ejército en los niveles de tropa, escuadrón, regimiento, fuerza de tarea y brigada durante su carrera de 3 décadas. De 2010 a 2011, el mayor general Ryan trabajó en la célula de coordinación de Pakistán-Afganistán en el Estado Mayor Conjunto de EU. Como jefe de división de gobernanza, desarrollo y compromiso, y posteriormente en una nueva división de estrategia y política. Como oficial general, se ha desempeñado como director general de planes estratégicos en el cuartel general del ejército, comandante de la primera brigada en Darwin y como director general de entrenamiento y doctrina del ejército australiano. Lo he citado antes en mi artículo sobre los BTG rusos aquí. A su favor, Mick Ryan parece ser uno de los generales occidentales menos bravucones y estúpidamente arrogantes que comentan sobre esta guerra. Está en el extremo opuesto del espectro de tipos como Ben Hayes, que escupen tonterías de odio disfrazadas de hipérboles y retórica propagandística sobre las capacidades militares rusas, cargadas de un lenguaje emocional que habla de una vendetta personal en lugar de un análisis racional de mente clara. Por el contrario, el manejo de la guerra por parte de Mick Ryan parece ser más equilibrado, sensato y, en ocasiones, erudito, aunque pedantemente carente de una verdadera perspicacia. Pero por lo que vale, veamos qué tiene que decir y por qué se están produciendo tantos titulares de alarma a raíz de su artículo. En primer lugar, afirma que las mejoras y la evolución de Rusia se han producido en el lado táctico más que en el estratégico. También es uno de los pocos comentaristas occidentales que da crédito a la retirada profesional a gran escala de Rusia de Kherson sin bajas ni pérdidas de equipos, atribuyendo una solidez táctica a la maniobra. Luego, cree que debido a fallas tácticas anteriores, Rusia ha cambiado a un modelo de desgaste, utilizando avances lentos al amparo de fuegos masivos de artillería para evitar los tipos de maniobras de flanqueo de las que supuestamente fueron víctimas las fuerzas rusas en la primera parte de la guerra. Esta es una idea bastante pedantemente evidente. El siguiente es el enfoque de Rusia en la utilización del grupo Wagner en Bakhmut. Ryan aquí vacila un poco. Primero, vuelve a sus instintos al describir erróneamente los ataques de Wagner como tácticas de onda humana, lo que es, por razones obvias, la antítesis de la tendencia de todo su artículo. Pero rápidamente se da cuenta de sí mismo y continúa especificando con más detalle que en realidad son oleadas sofisticadas de tropas escalonadas con sus propios roles únicos y bien perfeccionados. En tercer lugar, menciona la tendencia reciente, sobre la cual escribí extensamente en el artículo pegado anteriormente sobre BTG, de que Rusia cambia a tácticas de unidades pequeñas enfocándose en unidades de asalto/choque que se especializan en fortificaciones de asalto y sistemas de trincheras. Hace referencia a la cuenta de Twitter del oficial de reservas ucraniano que también utilicé en mi publicación, quien escribió extensamente sobre el llamado manual de campo ruso capturado que describe los nuevos tipos de unidades de asalto rusas y sus configuraciones. Volveremos al oficial de la UA en breve. Por último, menciona el cambio de Rusia a utilizar bombas deslizantes en masa para adaptarse a las defensas aéreas de Ucrania, así como construir sus propias fortificaciones defensivas vastas, repletas de dientes de dragón, revestimientos y todo lo demás. Como puede verse, la mayoría de estas observaciones son bastante básicas y pedantes. La mayoría de ellos ni siquiera constituyen una evolución o adaptación rusa, ya que sería condescendiente con las fuerzas rusas creer que tales enfoques básicos son avances importantes con respecto a la conducta anterior. La verdad es que una cosa de la que me di cuenta es que a los comentaristas y analistas occidentales les encanta disfrazar sus propias predicciones fallidas y narrativas envenenadas con el bulo de la evolución rusa. La mayoría de los análisis de los principales expertos occidentales han demostrado estar equivocados en esta guerra, por lo que ahora, para salvar las apariencias y mantener un aire de rectitud, utilizan el falso paradigma de una evolución rusa repentina e inesperada como una especie de estrategia cognitiva. Disonancia por sus propios defectos. Como dije, creer que Rusia evolucionó masivamente en estos entendimientos tácticos muy básicos es creer que el estado de operación anterior del ejército ruso era una caricatura de tontos bárbaros mongoloides. Es como si Rusia acabara de descubrir que puede superar la defensa aérea enemiga con bombas de mayor alcance. Esto es similar a los tropos sobre los rusos aprendiendo a usar la plomería interior, etc. Ni uno solo de estos avances son momentos de percepción que enciende la bombilla, sino más bien continuaciones lógicas muy directas de los nuevos objetivos de Rusia después del final de la primera fase que intentó someter a Ucrania sin derramamiento de sangre a través de pura ofensiva. Intimidación. Decir que Rusia ha evolucionado para usar su ventaja de artillería para disminuir las bajas es básicamente admitir que nunca has estudiado la guerra y las doctrinas militares soviéticas. Dicho esto, creo que Rusia está innovando y experimentando muy sutilmente, pero lo está haciendo de una manera que va más allá de las observaciones básicas y superficiales que la mayoría de estos analistas occidentales son capaces de hacer.
Por ejemplo, es cierto que Rusia está experimentando más con tácticas de unidades pequeñas, pero obviamente es algo hecho por necesidad, y no es como si fuera un territorio completamente nuevo para ellos. Si bien podemos llamarlo una forma de adaptación, como dije antes, no es un raro momento lúcido de percepción repentina con la que la horda de orcos mestizos ha sido golpeada, sino más bien una continuación directa y lógica del cambio en los objetivos militares que ocurrió el año pasado. Para volver al oficial de la UA mencionado anteriormente, recientemente publicó un nuevo manual ruso que afirma haber sido capturado en el campo, que habla sobre otro nuevo tipo de unidad llamada Storm Z con la que Rusia está experimentando. Puedes ver su hilo de Twitter aquí. El documento define a la compañía Storm Z como una compañía independiente, conjunta, táctica y de armas combinadas creada temporalmente fuera de la estructura de la unidad del cuerpo de ejército regular para uso operativo inmediato en la realización de misiones de combate particularmente complejas. Según los informes, estas unidades están destinadas a ser probadas en brigadas de fusileros motorizados del primer cuerpo de ejército, 150ª división y las brigadas de fusileros motorizados separadas 4ª, 6ª, 7ª, 110ª, 123ª y 132ª. La mayoría de estos, en la parte superior de mi cabeza, parecen ser unidades en dirección sur, alrededor de DPR/Donetsk, lo que tendría sentido ya que es donde las operaciones de estilo de asalto son actualmente más frecuentes. Esto contrasta con el frente norte, como Kremenaya, donde en promedio es más una operación defensiva con asaltos ocasionales manejados por los paracaidistas. Proporciona algunas diapositivas, como las siguientes. Y afirma que los objetivos de estas empresas Z son los siguientes. Los objetivos de la empresa Storm Z son: para realizar operaciones de combate en una ciudad, asentamiento, o áreas con condiciones geográficas difíciles. Para capturar objetos importantes como fortalezas, puestos de mando, centros de comunicación, edificios, estructuras. Realizar operaciones de sabotaje en territorios controlados por el enemigo. Buscar y destruir grupos de sabotaje y reconocimiento. Para bloquear estructuras y eliminar fuerzas enemigas dentro de ellas. Para ajustar el fuego de artillería y el apoyo aéreo. En resumen, son unidades de asalto especializadas, que no difieren del manual capturado de la última vez, que se centró más en las tácticas reales de los nuevos grupos de asalto. Aunque, una vez más, no hay pruebas de que estos documentos sean reales, pero como la última vez, no hay nada intrínsecamente difamatorio en ellos que nos lleve a concluir que son algún tipo de operación psicológica destinada a dañar la reputación del ejército ruso. Estructura Storm Company Z, 100 empleados. 4X Escuadrón de captura, 10 personas cada uno. 4X Escuadrón de apoyo de fuego, 10 personas cada uno. 1 Comando de compañía, 2 personas. 1X Grupo de Ingeniería de Combate, 5 personas. 1X Grupo de Reconocimiento, 8 personas. Esta es la parte que la mayoría de los analistas se han perdido, donde están ocurriendo las verdaderas innovaciones de la campaña rusa. Es el hecho de que Rusia está utilizando PMC, contratistas militares privados, como bancos de pruebas experimentales para nuevas tácticas, dado que, por razones obvias, los PMC pueden adaptarse a una mayor asunción de riesgos ya que sus pérdidas son en su mayoría fuera de los libros y son en efecto, prescindible en comparación con los soldados del ejército ruso propiamente dicho. No estoy diciendo que Rusia en realidad los trate como prescindibles, sino simplemente que, si tuvieras que elegir entre los dos, por supuesto que harías la experimentación más arriesgada con los PMC. El comando ruso luego está observando y aprendiendo las diversas tácticas prototipo y aplicándolas al ejército regular. Y recientemente, esto ha comenzado a adoptar un enfoque más directo, ya que los PMC de Wagner ahora están entrenando directamente hasta 3 brigadas rusas de fusileros motorizados de tropas rusas movilizadas y, según algunos, incluso paracaidistas. Fuentes afiliadas a Wagner anunciaron el 17 de abril que Wagner está entrenando hasta 3 brigadas de fusileros motorizados de personal movilizado para reforzar los flancos de Wagner en Bakhmut, dijo el instituto. El portavoz de las fuerzas del este de Ucrania, Serhiy Cherevati, confirmó la colaboración entre paracaidistas y mercenarios de Wagner. Fuente. Puedes ver un vídeo de Wagner anunciándolo ellos mismos aquí, enlace. Y se está produciendo una mayor integración general entre las PMC y las Fuerzas Armadas rusas propiamente dichas, ya que Putin acaba de decretar que todas las PMC y los grupos de voluntarios serán elegibles para el estatus de veteranos equivalente al de las tropas de combate del ejército ruso completo. Todo aquel que arriesgue su vida hoy protegiendo a nuestro país durante el transcurso de la SVO, Operación Militar Especial, debe tener el mismo estatus que un veterano de combate, debe tener la seguridad de que el gobierno cuidará de él y su familia sin importar si era un soldado, oficial, voluntario o cualquiera que haya participado en la realización de la SVO. Como mencioné, es demasiado arriesgado experimentar con tácticas de asalto en particular mientras se utilizan tropas regulares cuyas pérdidas tienen importantes consecuencias políticas que pueden influir en el tenor del conflicto. Pero lo ideal es utilizar PMC para experimentar primero con diferentes estructuras, tácticas, etc., durante maniobras de asalto propensas a un alto número de víctimas. Luego, pasar ese conocimiento adquirido a las fuerzas rusas reales a través de una mayor integración de los dos es el paso claramente lógico, y es exactamente lo que Rusia está haciendo actualmente. Y, por cierto, hay una última admisión importante que los analistas occidentales aún tienen que hacer, que se les ha pasado por alto por completo.
Podría decirse que la crítica más importante que todos los analistas occidentales han hecho contra las Fuerzas Armadas rusas es el llamado engaño infame del liderazgo de unidades pequeñas. Es el estereotipo repetido a menudo sobre el que he escrito extensamente antes, que Rusia supuestamente carece de un cuerpo de suboficiales y un enfoque impulsado por el liderazgo en el entrenamiento de tropas a nivel de unidad, lo que los deja atrapados en el viejo estilo soviético, estructuras de mando centralizadas. Pero este mismo tema demuestra lo contrario. El manual de campo que el propio oficial de la UEA afirma haber descubierto muestra que Rusia está construyendo unidades autosuficientes a nivel de empresa y por debajo capaces de funcionar de forma independiente. Y las propias protestas de Mik Ryan sobre el tema subrayan aún más este punto. El sector específico de la mejora rusa que más elogia es el nivel táctico de las operaciones. Elogia las nuevas capacidades de asalto y tropas de choque de Rusia, y estas son las mismas áreas bajo el auspicio de estructuras descentralizadas de estilo de comando de unidades más pequeñas. De hecho, todo lo que Rusia ha estado haciendo recientemente ha chocado con el más popular de los tropos occidentales, que Rusia es una fuerza de estilo soviético altamente centralizada. Eso es una tontería. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, es probable que las unidades rusas tengan mucha más autonomía que las equivalentes de la OTAN. Y la última vez que dije esto, en realidad recibí un mensaje de 2 exmilitares de las Fuerzas Armadas de EU y la OTAN que querían expresar su acuerdo con ese sentimiento. He hablado muchas veces antes sobre la absoluta falta de comprensión de la mayoría de la gente cuando se trata de Wagner y su papel en el conflicto. Aparentemente, algunos lo han visto como una especie de singleton autónomo, con Prigozhin como comandante en jefe y estratega militar. En realidad, Prigozhin, por supuesto, no es el comandante real de las fuerzas. No tiene antecedentes militares de los que hablar y probablemente no sepa casi nada sobre tácticas/estrategias militares. Es simplemente la cara pública del grupo, el portavoz y portavoz. Se argumenta que el verdadero comandante de Wagner es un nombre en clave Lotus, o Lotos en ruso. Lotus, cuyo nombre de nacimiento es Anton Yelizarov en Rostov, Rusia, fue un oficial de reserva ruso y se graduó de varias prestigiosas academias militares rusas en los años 90, incluida la Escuela de Paracaidistas de Elite Suvorov Military Guards Ulyanovsk School y Ryazan Airborne School. Continuó sirviendo en el Distrito Militar del Sur como comandante de pelotón y compañía en la élite de la 7ª División de Montaña de Asalto Aerotransportado. Luego, según los informes, fue ascendido a la 10ª Brigada de Fuerzas Especiales GRU separadas. Más tarde se transfirió a Wagner y se dijo que sirvió en Siria, donde resultó herido, así como instructor en la República Centroafricana y luego como comandante en Libia. En resumen, este tipo tiene una gran carrera y una experiencia activa en conflictos insuperable. El propio Prigozhin presentó a Lotus como el hombre que, sin ayuda de nadie, comandó la captura de Soledar en solo 2 semanas. Ahora, se especula que Lotus es probablemente el verdadero comandante de todo el teatro de operaciones de Bakhmut. Lotus ha concedido recientemente entrevistas a los medios como esta, donde describió las bajas de las AFU en Soledar/Bakhmut en una proporción de 7:1 con respecto a las de Wagner, enlace de vídeo. Y siempre se le ve al lado de Prigozhin cada vez que Prigozhin pone un pie en Bakhmut. Mi punto al destacarlo es dejar en claro que la integración de Rusia en Wagner es mucho más íntima de lo que la mayoría de la gente cree. Y dado el hecho de que Lotus era un oficial del GRU, es probable que todavía esté bajo el mando directo del Kremlin. Ya sabes lo que dicen de la CIA, una vez agente, siempre agente. Nunca dejas ese tipo de servicio. Las fuerzas de representación generalmente siempre están controladas por un oficial de inteligencia de alto rango. Por supuesto, es de conocimiento común que todo el conflicto de Donbass comenzó con el oficial del FSB Strelkov al mando, aunque hasta el día de hoy se debate si se volvió rebelde o todavía estaba bajo órdenes en ese momento. Además, fue para probar una afirmación que hice muchas veces antes, que Wagner está comandado de arriba a abajo por comandantes militares rusos reales, muchos de los cuales fueron simplemente transferidos lateralmente a Wagner, en lugar de la concepción estándar. Algunos casuales dicen que Wagner es una fuerza puramente de convictos, con prisioneros comandantes dirigiendo el espectáculo. Mi punto era mostrar la estrecha integración de las dos fuerzas, y cómo el comando ruso en realidad usa a Wagner y otros PMC como laboratorios para lograr una innovación real y directa en sus propias unidades de asalto estándar. Como hemos discutido aquí muchas veces antes, ningún país en el mundo ha tenido que lidiar con ataques en los tipos de entornos disputados a nivel de pares que vemos en Ucrania. Por lo tanto, Rusia se ve obligada a innovar en el acto, al igual que la propia AFU, solo que no en las formas simplistas y superficiales que han descrito algunos de estos analistas. Las verdaderas innovaciones son mucho más finas, de naturaleza multimodal, es decir, la optimización general de las cadenas de destrucción y los bucles OODA y la suavización de las armas combinadas y la integración de ramas para que, por ejemplo, la fuerza aérea y la artillería puedan coordinarse mejor con las unidades terrestres, particularmente durante los asaltos. Cosas como las bombas deslizantes mencionadas anteriormente no son adaptaciones de un ejército atrasado a amenazas que no conocían o que no podían prever. Son simplemente un resultado directo de las mayores capacidades productivas de los proveedores de armas de Rusia. La prueba está en el hecho de que la mayoría de estas armas ya existían, pero no en un número lo suficientemente grande como para marcar la diferencia en un campo de batalla tan grande como el de Ucrania. La única excepción es la nueva bomba deslizante de planificación, que parece ser una improvisación ad hoc, pero solo para ser un recurso provisional, aliviando la escasez de otras bombas guiadas adecuadas que Rusia ya había poseído, pero en mucho número menor. Entonces, en última instancia, se está adaptando y evolucionando Rusia. Claro,
Si eso hace que uno duerma mejor por la noche, puede decir que lo es. Ciertamente, en la escala micro cuando se trata de la guerra con drones, se puede decir que Rusia se ha adaptado y evolucionado en gran medida, aunque por alguna razón esto no estaba entre los puntos mencionados en el manifiesto de Mik Ryan. Al final, mantengo la creencia de que, a pesar de no tener material verdaderamente innovador, que invite a la reflexión o que sea verdaderamente innovador, los titulares de los HSH se han abalanzado sobre la declaración del general Ryan por la simple razón de que les permite salvar las apariencias de sus líneas narrativas anteriores. Ahora pueden decir, mira, fuimos precisos en nuestras evaluaciones de que Rusia es una fuerza amateur de segunda categoría, pero ahora el cálculo ha cambiado, han evolucionado y adaptado, lo que debería absolvernos de nuestras opiniones anteriores. No, no los absuelve. El hecho es que todo el pensamiento occidental sobre el SMO de Rusia se ha basado en un desfile interminable de estereotipos críticamente defectuosos y horriblemente inexactos, y a menudo racistas, y ahora quieren que olvidemos cuán equivocados estaban. Cualquiera que realmente entienda la estrategia militar sabría que los rusos tontos no han tenido un momento mágico de bombilla, sino que se han apegado a principios militares en su mayoría sólidos que han llevado a algunos conceptos erróneos de su insuficiencia solo debido a la gran disparidad en total números de fuerza que existían hasta el momento de la movilización de Rusia. Pero ahora que Rusia ha igualado esas fuerzas, no hay bombillas mágicas sino simplemente la doctrina militar rusa clásica que se hace cargo, al menos en su mayor parte. Como ejemplo, en el propio exordio de Mik Ryan, contrasta la nueva evolución de Rusia como diametral a la apertura de la SMO, donde Rusia supuestamente sufrió pérdidas masivas, perdiendo el 80% de su equipo. A esto me refería cuando dije antes que la mayoría de los analistas occidentales tienen argumentos muy erróneos porque su información se basa en datos completamente falsos y fraudulentos. La salida es basura porque la entrada es completamente incorrecta. Solo para dar un ejemplo de esto, ahora se acepta como un evangelio que las batallas iniciales de Rusia alrededor de Bucha, Irpin, Gostomel, etc., vieron al VDV Airborne sufrir pérdidas masivas, todo debido a una o dos fotos deliberadamente engañosas, utilizando trucos de perspectiva. De una calle de Bucha que parece mostrar una gran cantidad de VDV, BMD y BMP destruidos. Ahora es común ver a los analistas occidentales afirmar que el VDV perdió miles de hombres, o entre el 70 y el 90% de sus fuerzas, etc., como la risible cifra reciente de que Rusia perdió el 95% de sus fuerzas del GRU. Pero, ¿sabe cuántas bajas totales reales encontró media zona en ese periodo de combate temprano y altamente intenso a fines de febrero? Así es, un enorme total de 88 muertes aerotransportadas confirmadas en ese gran asalto. Esto es precisamente lo que quiero decir cuando hablo de que las premisas defectuosas son como un cimiento podrido sobre el que estos analistas construyen sus casas. Al final, el árbitro final será que también lo haga Rusia en sus futuras ofensivas a mayor escala. Esto nos mostrará cuán verdaderamente adaptativo se ha vuelto el ejército ruso en términos del entorno operativo más importante y más amplio. Pero por ahora, al menos podemos consolarnos con el hecho de que esta nueva tendencia de respetar al ejército ruso es un claro reconocimiento de la gran incompetencia de los analistas occidentales hasta este punto, y tal vez marque un nuevo comienzo en evaluaciones más sensatas del conflicto. En última instancia, en lugar de que los bárbaros rusos evolucionaran a nuestro nivel civilizado, parece que en realidad fueron los tontos y atrasados HSH y analistas occidentales quienes evolucionaron y adaptaron a las realidades obvias para el resto de nosotros.